En el video anterior habíamos estudiado los compresores de desplazamiento positivo de movimiento alternativo, donde encontrábamos los compresores de pistón y los compresores de diafragma. Ahora pasaremos a estudiar los compresores de desplazamiento positivo de movimiento rotativo, donde encontraremos los compresores de tornillo, los compresores de paletas, los compresores de lóbulo y los compresores tipo scroll. Vamos a empezar estudiando los compresores de tornillo, también conocidos como compresores de doble rotor. Este tipo de compresores se encuentran compuestos por una carcasa dentro de la cual giran en sentido opuesto dos tornillos helicoidales. Estos tornillos son también conocidos como rotores. Uno de los tornillos posee lóbulos convexos, como el que vemos acá, y es conocido como el tornillo macho, y el otro posee una depresión cóncava y por lo tanto es conocido como el tornillo hembra. El movimiento y sincronización de los rotores se da gracias a un sistema de engranajes que podemos ver en esta parte. Sin embargo, hay algunos fabricantes que permiten el movimiento gracias al contacto directo de un rotor sobre otro, donde lo más común es accionar al tornillo macho. El funcionamiento de los compresores de tornillo es el siguiente. Supongamos que tenemos en el lado izquierdo la aspiración y en el lado derecho la descarga. Entonces, en el inicio, el aire que entra a presión atmosférica queda atrapado y sellado entre los perfiles de los dos tornillos. A medida que estos tornillos van girando y engranan, el aire es empujado a lo largo de ellos hacia un espacio que cada vez se está haciendo más pequeño, como podemos ver en las imágenes. Entonces, si tenemos un volumen de aire al cual le estamos aplicando una reducción, lo que vamos a obtener es un aumento de presión, ya que el aire va a tener que encajar en un volumen que se está haciendo cada vez más pequeño. Y finalmente, al llegar al extremo opuesto, se realiza la descarga del aire comprimido. Es importante recordar que siempre que aplicamos una reducción de volumen para aumentar la presión, vamos a obtener como consecuencia un aumento de temperatura, y eso es precisamente lo que podemos ver en esta imagen. Vamos a tener la entrada del aire a condiciones atmosféricas y luego en la salida vamos a obtener un aire presurizado, pero también con un aumento de temperatura. En estas imágenes también podemos ver el funcionamiento de un compresor de tornillo. En este caso tenemos una vista en la cual en esta parte tendríamos la aspiración o entrada de aire y en esta parte, la parte más cercana a nosotros, sería la descarga. Entonces, en un inicio, el aire a condiciones atmosféricas entra y ocupa este espacio entre los tornillos. A medida que van girando los rotores, ese aire se va moviendo a lo largo del perfil de los tornillos, iniciando la compresión. Ese volumen de aire cada vez se va a hacer más pequeño. Entonces estaríamos aplicando una reducción de volumen, que como consecuencia produciría un aumento de presión. Finalmente, ese volumen reducido a alta presión es descargado. Los compresores de tornillo se fabrican en dos tipos, de tornillo lubricado y de tornillo exento. Los compresores de tornillo lubricado son aquellos en los que se inyecta aceite para lubricar, sellar y refrigerar el conjunto de rotores. En este tipo de compresores se supone que el aceite residual que queda en la línea de aire comprimido no es un obstáculo para la aplicación en la que se emplea. Entonces, dentro de la carcasa de este tipo de compresores vamos a encontrar un mecanismo que es el encargado de poder inyectar esas partículas de aceite al conjunto de rotores.
En esta imagen podemos ver una representación de un compresor de tornillo lubricado. En esta parte encontramos el motor eléctrico que se encarga de darle movimiento al mecanismo que permite accionar los rotores. En esta parte encontramos la entrada del aire a condiciones atmosféricas. Ese aire es alojado en un espacio que por medio del movimiento de los rotores se va haciendo cada vez más pequeño hasta que finalmente tenemos la descarga del aire presurizado. Ese aire viene por esta línea, se aloja en este tanque y luego es descargado a la línea previo paso por un refrigerador, de modo que la temperatura que se ganó durante la compresión sea reducida antes de entregar ese aire al sistema. El aire presurizado en este tanque permite también que el aceite pase por el intercambiador de calor, pase por una etapa de adecuación y finalmente se inyecte a los rotores del compresor. Por otro lado, en los compresores de tornillo exento no se inyecta lubricante entre los rotores. Se dice que estos trabajan en seco. Ese aceite que se inyectaba a los rotores permitía, además de la movilidad con reducida fricción, refrigerar el conjunto de rotores. Entonces, si hablamos de un compresor de tornillo exento, estos van a comprimir el aire sin refrigerar la cámara de compresión. Pero entonces esa refrigeración se va a tener que mover a una etapa posterior y se va a realizar o por agua o por aire. Cuando hablamos de que un compresor de tornillo busca elevar la presión hasta 3 bar, podemos tener un incremento en la temperatura hasta 200 grados Celsius. Ahora, si hablamos de la presión normal en un equipo de aire industrial, estamos hablando de una presión entre 7 y 10 bares. Por lo tanto, vamos a necesitar de varias etapas de compresión para poder lograr esa presión a una temperatura no tan alta. Y entre esas etapas de compresión se va a necesitar refrigerar el aire comprimido. Las ventajas de los compresores de tornillo es que resultan más eficientes energéticamente que los compresores de pistón. Son poco ruidosos y proveen un suministro continuo de aire. Por otro lado, sus desventajas es que resultan más costosos con respecto a los compresores de pistón, y esto se debe a que su diseño y manufactura son más complejos. Adicionalmente, necesita de mantenimiento con mayor frecuencia. El segundo tipo de compresores de desplazamiento positivo de movimiento rotativo que vamos a estudiar son los compresores de paletas. Este tipo de compresores se encuentra compuesto por una carcasa, donde vamos a encontrar un rotor que es excéntrico a ella. Ese rotor posee unas ranuras dentro de las cuales se van a sujetar paletas deslizantes. Las paletas las podemos ver en color blanco en esta figura. Esas paletas se dice que son deslizantes ya que podemos ver que siempre un extremo de ella se encuentra tocando a la carcasa, y para que durante el movimiento del rotor ese extremo esté tocando la carcasa es necesario que la paleta deslice dentro de la ranura. En esta imagen también podemos ver los diferentes componentes del compresor de paletas. En esta parte tendríamos el puerto de entrada, en esta parte el puerto de descarga, aquí tendríamos la carcasa y dentro de esa carcasa tendríamos el rotor excéntrico. Como vemos, ese rotor excéntrico posee una serie de ranuras dentro de las cuales vamos a tener alojadas a las paletas, y durante el movimiento del rotor esas paletas van a deslizar dentro de la ranura. Ya que hemos terminado de revisar los diferentes componentes de un compresor de paletas, vamos a pasar a revisar su funcionamiento. Para ello vamos a tener en cuenta la imagen que tenemos acá, donde tendríamos en esta parte la entrada del aire, en esta parte la descarga, aquí la carcasa
y en el interior de la carcasa tendríamos el rotor excéntrico. Entonces, en un primer momento, cuando las paletas se encuentran alejadas del centro, como vemos en esta parte, el aire entra en condiciones atmosféricas y queda atrapado entre las paletas. Mientras continúa la rotación, vemos que esas cámaras de aire se van reduciendo cada vez más. El volumen se va reduciendo. Entonces, producto de esa reducción del volumen, el aire va aumentando su presión, hasta que al final ese aire es empujado hacia el puerto de descarga. Si ya han revisado anteriormente los videos de bombas hidráulicas, se darán cuenta que este compresor es idéntico a una bomba de paletas. Lo único que cambia es el tipo de fluido que utilizan. En la bomba de paletas teníamos que se usaba para poder presurizar el aceite y en este caso el compresor de paletas se usa para presurizar el aire, pero el funcionamiento es idéntico.